La vía del servidor. Y el Padre espera, morando en la pureza de su luz, viendo tan solo el esplendor radiante de su Hijo. El hacedor del mundo, pero no de la realidad, sigue viéndose impelido, sin darse cuenta, a experimentar una y otra vez los frutos del orgullo, vanidad de vanidades. Insiste en su pensamiento elegido, enredado en una profunda red de sombras, pero grita desesperadamente en la soledad de su alma: yo soy, yo creo, que se haga mi voluntad. Y el Padre sigue en calma esperando, morando en la pureza de su luz, no viendo más que el radiante esplendor de su amado Hijo. Como descendencia de la luz divina, deambula de mundo en mundo, movido incesantemente a actuar, buscando, sin saber lo que busca, persiguiendo el reino, sin saber lo que persigue, creando y devorando las formas de su sueño aparentemente sin final. Pero un impulso comienza a crecer. Al principio pasa inadvertido, es suave, y aparentemente está lejos, abrumado por el ruido y los conflictos de su propia confección, pero crece, a través de interminables círculos, de una miríada de paisajes crece sin cesar, a través de agonías y de éxtasis, disfrazado con infinitas máscaras, convirtiéndose en una voz que susurra más allá del umbral de su capacidad de oír, susurrando una canción para siempre eterna, para siempre sin verse afectada ni por una pizca de todo lo que el Hijo experimenta. Es una canción de la verdad, más allá de toda duda, una canción de la realidad sin transigencias, una canción que canta la esencia imperecedera, la esencia misma de su ser, una canción que es el amor del Padre Santo. Aunque la voz canta la canción sin cesar, el Hijo no la oye. Sus oídos no se enfocan en la voz cuya canción es como un grito en el desierto, mas en el estruendo de las efímeras sombras proyectadas sobre los muros de su prisión, sin reconocer la luz que ilumina toda oscuridad, creyendo todavía que la oscuridad es la luz que busca, la luz que iluminará su camino y revelará el tesoro que cree que reside ahí. Y el Padre sigue esperando, morando en la pureza de su luz, no viendo más que el radiante esplendor de su unigénito, su amado, su Hijo eterno. El Hijo continúa viajando, pasando por los valles de la sombra de la muerte, escalando montañas, hechas con las piedras de la incertidumbre, vadeando ríos cuyas lejanas orillas a menudo no se pueden atisbar, ríos salvajes que llevan el tumulto de las emociones que surgen como airadas olas de unas profundidades que ya bullen furiosamente llenas de recuerdos, aferrados fuertemente a la comprensión de quien cree en la sombra y la adora, sin darse cuenta de que eso es lo que está haciendo. Y el Padre sigue esperando, morando siempre en la pureza de su luz, regocijándose en la perfección de su Hijo, en espera de que su criatura haga tan solo una simple, tranquila elección: despertar. Mientras continúa su viaje, llega ahora un instante y de nuevo otro, momentos tristemente fugaces, pero llenos de la claridad de la canción que le llama. Si tan solo prestara atención un instante y aceptara lo que el momento le ofrece, el viaje acabaría. La simple elección sería reconocida y realizada. No es más que su cansancio lo que le fuerza a detenerse,
a descansar en ese silencio que es el portal a su corazón, el único lugar donde reside la realización. El tesoro descansa en la palma de su mano, pero no lo comprende. Habituado solamente a captar la ilusión, no tiene capacidad de reconocer lo que le ha conmovido, la luz del Padre, que afloja ese nudo que le ata al hechizo de un incesante vacío. Creyéndose restaurado y que él mismo es el restaurador, se lanza de cabeza otra vez continuando. Pero, ¿hacia dónde? Se confunde en su interminable dar vueltas, pues si tomara una dirección clara hacia la finalidad, no dejaría de ver que viaja por los mismos valles, de las mismas montañas, los mismos ríos. Encubriendo inteligentemente todo esto, con sus propias percepciones cambiantes, se embauca a sí mismo para pensar. No que ve de forma diferente, sino lo que ve es diferente y nuevo. Y no obstante, el Padre espera, siempre muy paciente, con su amado Hijo, morando eternamente en el conocimiento, que está más allá de la comprensión, de que el sueño que su Hijo sueña, en verdad, no existe, regocijándose sin cesar en el resplandor de su santa criatura, eternamente sin verse afectada por la ilusión del pecado. En el corazón del soñador crece un cansancio más intenso, un cansancio ni entendido ni reconocido por la mente, acostumbrada a las sombras, ni por un cuerpo ciego ante la semilla de luz dentro de él. El soñador sigue adelante, pero el cansancio permanece dentro de él, sin ser vencido por su pausa infructuosa, sin verse restaurado por su habitual huida de las sombras. Desconcertado, se mueve por senderos familiares, cada vez más incapaz de bloquear este persistente, aunque sutil, cansancio, un dolor que permanece con él sin importar la forma o intensidad de sus esfuerzos por librarse de ello. Y ahora el miedo surge. Es un miedo que no se parece a nada que haya experimentado dentro de sus incontables travesías en los campos de las ilusiones. No es un miedo del que pueda esconderse, ni es un miedo que pueda suprimir con éxito, amontonando sobre él el peso de cada vez más hechizos. Es un miedo al que no está acostumbrado, pues no radica en su experiencia del mundo, sino que crece silenciosamente desde su interior y permanece presente ahí, en el núcleo de su ser. Intensificar sus esfuerzos para encontrar descanso en los cambiantes paisajes de sus sueños solo sirve para confirmar la realidad de su miedo. A diferencia de todo lo que ha encontrado hasta ahora, este miedo se vuelve una compañía constante, aunque desagradable. Se vuelve como un hijo que se niega cada vez más a ser ignorado, y entonces el soñador de un millar de mundos, orgulloso autor de una multitud de ilusiones, superviviente de numerosos cielos e infiernos, tiembla. En su temblor no detiene sus vanas búsquedas, y en tanto que se vea obligado a detenerse y a mirar lo que se resiste a ver, constata: la sal del mundo ha comenzado a perder su sabor. El cansancio percibido como miedo le parece como una fuerza desconocida que no puede rehuir, pero tampoco aceptar. Parece correr delante de ella, y cuando se apresura a trepar y llegar la primera a una colina, él le saluda cara a cara en su cima, y al vadear ríos, ya cruzados incontables veces,
resurge de ellos solo para encontrárselo, esperando en la lejana orilla. Al comenzar a sentir que esta desconocida fuerza no debe simplemente desecharse, el soñador se lamenta en su interior, y en medio de toda esa actividad oye el tenue eco de un sonido que siempre ha temido. El hacedor de todo acto es sacudido, el fundamento de sus creaciones se tambalea y se debilita. Contempla la fuerza dentro de sí mismo y por primera vez reconoce su inminente muerte. Aunque actúa dentro de sus mundos, esforzándose por continuar de la única manera que sabe, buscando fervientemente regresar y permanecer en un terreno familiar, las formas de su sueño no conservan ya su tentadora atracción y no le proporcionan ninguna satisfacción. Todos sus esfuerzos por permanecer en todo lo que conoce. Su sed no es satisfecha e incluso su sueño es perturbado. La soñadora, entristecida por la creciente pérdida de lustre que observa en sus sueños, se vuelve como aquella que atisba espejismos sin encontrar nada más que vacío en sus manos, pero que los continúa observando, pues eso es todo lo que sabe hacer. Espera una muerte que, está segura, llegará, a la vez reticente a ella, pero secretamente anhelándola. Es derrotada pero no sabe ni cómo, ni qué lo hace. Los sueños que a través de incontables vidas le han alimentado con la promesa del cumplimiento, se secan, cual hojas resecas colgadas en ramas, cuya fuente de agua está misteriosamente cortada desde las invisibles raíces, mientras que el poder de su vida se escurre por sus ramas. El orgulloso soñador no tiene la energía para soñar y cree, más allá de toda duda, que donde no hay sueños no hay vida, y el creciente vacío es un tormento para él. Levanta su cabeza solo ocasionalmente y débilmente, esperando al fin ver en sus sueños la vida que siempre buscó ahí. Finalmente, exhausto a más no poder de luchar contra lo que siente pero que no ve, cansado de lo que siente pero no puede comprender, el soñador no solo suelta el último vestigio de su voluntad de soñar, sino que depone hasta el sueño del soñador y se disuelve en lo que sabe que ciertamente debe ser su muerte final y consumada. Y ahora el soñador descansa. Es un descanso del cual no puede haber ninguna esperanza de resurgir. A diferencia de toda la gran cantidad de pausas en las que el hacedor de todos los mundos simplemente se retira para ganar fortaleza para sus viajes, este descanso trasciende el mundo, trasciende el cuerpo, la mente y todo lo que el soñador había pensado que era. Es un descanso en el que incluso el alma se reclina, abandona todo encantamiento, disuelta en el misterio de todos los misterios, más allá de la palidez de las palabras, más allá de toda cosa imaginada. Ciertamente la soñadora ya no va a ser encontrada. Desvanecido y sin dejar rastro, no sólo de su final, sino de sus inicios, aquel viaje que parecía existir, no existe, y el último, convertido en primero, es de nuevo el último. Mas no es debido a una fuerza que proceda del exterior del soñador, sino debido a una fuerza que ya mora en la semilla misma del comienzo del soñador. La certeza de su muerte está presente en su nacimiento e inevitablemente debe florecer y sus pétalos bloquear el propio sueño del soñador mismo.
No obstante, lo que el soñador percibe como oscuridad, la oscuridad de una muerte segura, como el abandono de toda esperanza de salvación en las cosas de todos los mundos que se ha inventado, no es oscuridad, sino luz. Es esa luz la que ilumina todo, el eco de una canción interminable, que llega como un ladrón en la noche, la voz eterna de nuestro Padre. Y la voz se ha sobrepuesto por encima del grito del mundo, restaurando al Hijo en un verdadero y profundo descanso, un descanso que es lo único que puede sanar y transformar el corazón de su santo Hijo. Aquella que quiso ser la soñadora de todos los mundos descansa, sin ser vista por un mundo que no se da cuenta de que está ocurriendo justo ahí, donde todas las fronteras que habían definido su forma se disuelven en una luz inacible. El Hijo mora en el descanso de la gracia perfecta. Lo que fue último y convertido en primero es de nuevo hecho último, y de todos los cielos se regocijan, más allá de la capacidad del mundo para oír. Y ahora el mundo, hechizado por el poder de sus sueños, es alzado nuevamente hacia los brazos abiertos de Dios. Al final de un instante santo incapaz de ser medido por un mundo aprisionado en el tiempo, el descanso del único unigénito Hijo de Dios da lugar a un movimiento que no nace de la mente limitada a la ilusión de la separación, sino del corazón eterno del Cristo renacido. Un movimiento que no le llevará de vuelta al sueño del mundo, sino cada vez más profundo hacia la realidad de su ser. Un viaje dentro del reino del cielo.